Y bien, a veces solo cierro los ojos y ya ha pasado más de un mes desde el último video cuestionable que subí a este canal. Sin embargo, estoy de vuelta y esta vez les traigo una segunda parte de un video que parece que les gustó. Por eso, esto será funciones que quizá no conoces de Arduino, parte 2. Bueno, esta vez dedicaré un vídeo completo a un tema particular que me pareció pertinente mencionar y que tiene múltiples aplicaciones. Hoy hablaremos de funcionalidades extremadamente usadas en el mundo de los microcontroladores, aunque casualmente las veo muy poco implementadas en muchos de los códigos que observo en internet. Estas funcionalidades consisten en la aplicación de interrupciones en los proyectos y el uso de los puertos paralelos en Arduino. En el puesto 3 tenemos el uso de los puertos paralelos en Arduino. Si bien estamos acostumbrados a simplemente modificar los pines digitales para trabajar ya sea los módulos de Arduino como los componentes básicos, como un simple pulsador o un LED, ya sea con Digital Bright o Digital Read. En ciertas aplicaciones estos métodos resultan muy ineficientes, ya que en muchos casos, en vez de manejar varios pines para enviar grandes cantidades de datos a muchos dispositivos, estamos usando un solo pin para enviar datos a un solo componente, quitando gran funcionalidad a los puertos paralelos de Arduino, y parte de su definición. Así que vamos a ver cómo trabajamos estos puertos paralelos. Para ello, debemos conocer cuáles puertos tiene Arduino. En este caso, Arduino 1, según su diagrama de pines, tiene 3 puertos, B, C y D. Primero elegiré un puerto para trabajar, en este caso será el B. El puerto B, según Arduino 1, contiene los pines 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora, para colocarlos como salida, le asignaré un 1 al registro DDR-B. En este caso, como son solo 6 pines de este puerto, envío un valor binario con la B y 6 unos, para colocar todos estos pines como salida. O podría enviar 6 ceros para colocarlos como entrada. Dicho esto, también podríamos colocar algunos pines como entrada y otros pines como salida, enviando ceros o unos al bit que corresponda al pin que queremos. Ahora, para enviar valores de altos o bajos a los pines configurados como salida, se utiliza port y la letra del puerto, en este caso B, por lo tanto se enviaría al port B, tomando en cuenta que cada uno de los bits que estamos enviando a este puerto B corresponde a un pin del Arduino. Por ejemplo, el bit 0 desde la derecha a la izquierda corresponde al pin 8, el bit 1 corresponde al pin 9, y así sucesivamente. Además, en caso de que queramos leer el valor de un pin, en caso de que se haya establecido el puerto como entrada, se puede igualar una variable al comando pin y el puerto. En este caso sería pin B. Este tipo de métodos de tratamiento de los puertos paralelos es útil para trabajar dispositivos que utilizan comunicación paralela. En muchos casos podría parecer una forma más complicada de enviar datos, pero bajo ciertas implementaciones resulta un método muy eficiente y fácil de usar, lo cual podría explicar en otro vídeo. Un ejemplo de este tipo de implementación es controlar una o varias LCD, o controlar uno o varios displays de 7 segmentos. En el puesto número 2 tenemos las interrupciones internas. Quizás nunca has oído hablar de interrupciones, así que aquí una breve explicación. Supongamos que queremos atender un asunto importante como recibir la orden de pizza, que llegará quizás en 15 minutos o en 45, un tiempo que no conocemos, pero no conseguiremos escuchar desde la sala de la casa cuando el repartidor llegue, por alguna razón que nos discutiré en este vídeo. La única opción que tendríamos para no perder la pizza sería o ya sea esperar en la puerta hasta que llegue el repartidor, mientras no podríamos hacer nada más, o podríamos ir a hacer alguna otra actividad, pero consultar a cada rato a ver si el repartidor se encuentra en la puerta con nuestra pizza. Esto es lo que se hace comúnmente en los códigos de Arduino, donde colocamos una condición para saber si el pulsador se ha presionado y hacer alguna acción. Sin embargo, las interrupciones funcionan en nuestra analogía como un timbre. En este caso, podríamos hacer cualquier actividad y cuando llegue el repartidor, tocará el timbre. Por lo tanto, podríamos poner una pausa a nuestra actividad e ir a por la pizza. Luego de recibir la pizza, podríamos continuar la actividad que estábamos haciendo justo en la parte donde la dejamos. De esta forma, en cualquier código que estemos ejecutando, en cualquier momento, en cualquier parte, podríamos hacer una pausa y decir que atienda a la actividad que genera una interrupción. Este tipo de aplicaciones son muy usadas para funciones importantes, funciones que resultan imprescindibles ser atendidas apenas sean anunciadas, como por ejemplo un contador para un generador de señales digitales, para un proceso de muestreo de datos, generación de señales de onda o para cualquier actividad que se deba ejecutar con cierta prioridad. Bien, en este caso tenemos las interrupciones internas. Aunque existe una cierta cantidad de interrupciones distintas definidas en el vector de interrupciones propio de cada microcontrolador, en las interrupciones internas solo me enfocaré en el desbordamiento de contadores.
El microcontrolador Atmega 328P tiene 3 contadores que podemos usar para interrupciones internas. Las interrupciones que se pueden generar por estos contadores son varias. Entre las más destacadas se encuentra la interrupción de desbordamiento, es decir, cuando un contador sobrepasa su valor máximo. La idea de este tipo de interrupciones es que el contador nos avise cuando ha pasado un determinado tiempo. Por ejemplo, para cuando queramos que una actividad se ejecute justo un minuto después de indicarla, y se desea que mientras se espera ese tiempo, el microcontrolador haga cualquier otra cosa. Quizás pensarías que podríamos hacer esta espera solo colocando un delay para cualquier tiempo. Pero si hiciéramos esto, el microcontrolador directamente estaría en espera por el tiempo mencionado, y no estaríamos aprovechando el microcontrolador para otras tareas durante este tiempo. Por otra parte, también podríamos utilizar un módulo de reloj para contar estos tiempos, pero en muchas aplicaciones esto no es particularmente necesario. Las interrupciones de timer son también muy usadas para la generación de señales, como formas de onda cuadradas a una frecuencia determinada, lo cual se conoce como la función tone de Arduino, y también se puede usar para la generación de señales con un tiempo útil determinado, lo cual se conoce como modulación por H de pulso o PWM, y Arduino tiene esta funcionalidad para ser usada fácilmente con la función analog write. Una vez dicho esto, haré el ejemplo. Paso a la idea de Arduino, luego crearé una variable del tipo booleano llamado val, la cual usaré luego para generar una función cuadrada. Creo una variable del tipo entero llamada contador1 que usaré más tarde. En la sección setup voy a añadir una función llamada iniciar, donde se modifican los registros correspondientes a los contadores. Así que crearé esta función para que no devuelva nada, con la palabra void y el nombre iniciar. Entre corchetes colocaré la configuración de los registros. Estos registros se llaman TCNT, TCCR en la parte A y B y TIMSK. Estos registros existen para cada uno de los contadores. Y para llamar al registro asociado para configurar un determinado contador, utilizaremos el número del contador. En este caso disponemos del contador 0, 1 y 2, así que utilizaré el contador 1, por lo que el nombre de los registros tendrá un 1, de la siguiente forma: TCNT1, TCCR1A, TCCR1B y TIMSK1. El registro TCNT1 tendrá el valor inicial del contador. Ahora debemos comprender algo. El contador tiene un tamaño máximo. Para el contador 0 y 2, este valor es de 8 bits, por lo tanto consta de 256 valores posibles, que van desde el 0 al 255. Mientras que para el contador 1 se dispone de 16 bits, por lo tanto, el valor máximo de este contador será de 65.536 valores posibles, que van desde el 0 al 65.535. Por lo tanto, este contador va a tener que pasar por cada uno de estos valores hasta sobrepasar su valor máximo para generar una interrupción, empezando desde el 0 hasta el 65.535 y luego empezando de nuevo en 0 para el contador 1. Ahora, para calcular el tiempo en que se genera la interrupción, se debe tomar en cuenta que cada aumento en un contador corresponde a un ciclo de reloj del microcontrolador. Para calcular este tiempo, solo dividimos 1 sobre la frecuencia del micro, que en Arduinos generalmente es de 16 MHz. Este valor será de 62.5 nanosegundos. Por lo que para calcular el tiempo total en que se demora en generar una interrupción, solo multiplicamos el tiempo de cada ciclo por los valores posibles del contador. En este caso, 62.5 nanosegundos por 65.536, por lo que el tiempo en que se genera cada interrupción será de 4.096 milisegundos. Ahora, si queremos un valor de tiempo entre interrupción distinto, podemos variar dos parámetros: el valor de inicio del contador y el divisor de frecuencia del contador. Con respecto al valor de inicio del contador, supongamos que queremos que el tiempo de la interrupción sea menor, por ejemplo la mitad de 4.096 milisegundos, es decir, 2.048 milisegundos. Por ello, podríamos decirle al contador que no empiece desde 0, sino que empiece a contar desde la mitad del contador, por lo que si empieza desde el valor de 32.768, el tiempo en que se demora en generar la interrupción será la mitad del tiempo en que se demora en contar desde 0. Por otra parte, tenemos el divisor de frecuencia, que sirve para cuando queremos contar tiempos mayores a los que se pueden contar con un solo contador. Lo que hace es hacer que cada aumento del contador surja no en un ciclo de reloj, como de costumbre, sino que surja cada ciertos ciclos. Para ello, tenemos varios valores predeterminados, como 0, 1, 8, 64, 256 y 1024. Por lo que si por ejemplo queremos que un contador dure en vez de 4.096 milisegundos,
32.768 milisegundos, solo debemos activar este divisor de frecuencia, colocando el registro TCC R1B con un 2, ya que para el divisor de 1 colocamos un 1, para el de 8 un 2, para el 64 un 3, para el 256 un 4 y para el 1024 un 5. Y para detener el contador colocamos un 0. Para calcular cualquier tiempo, solo usamos esta simple fórmula, para calcular el valor inicial del contador, donde podemos variar el divisor de frecuencia a un valor que nos parezca conveniente. Por ejemplo, queremos que se genere una interrupción cada un segundo. Para ello, colocamos en 1 el tiempo deseado. En el denominador, colocamos 1 sobre la frecuencia del micro, multiplicando por el divisor de frecuencia que deseemos. Este parámetro toca variarlo dependiendo de cómo nos sea útil. En la primera parte de la fórmula, solo colocaremos el tamaño del contador, que será de 16 bits para el contador 1 y de 8 bits para el contador 0 y 2, tomando en cuenta los contadores de Arduino 1, ya que los otros Arduinos tienen contadores más o menos distintos. Finalmente, la idea es obtener un valor que no sea negativo, y en lo posible que sea un número entero, y este será el valor inicial del contador en el registro TCNT1. El registro TCCR1A lo colocamos en 0. Para el valor de TCCR1B, solo colocaremos el valor del divisor de frecuencia que elegimos para esta fórmula. Y finalmente, utilizamos TIMSK para activar las interrupciones por desbordamiento colocando un 1. Y activamos las interrupciones globales con la función SAY. Ya tenemos una generación de interrupciones cada un segundo. Ahora, para indicar lo que queremos que se ejecute, simplemente creamos una función ISR, que son las predeterminadas para indicar qué es lo que será en la interrupción. En el parámetro indicamos que es la función que corresponde a la interrupción por desbordamiento del timer 1, con timer OVF PisoVect. Este nombre se puede sacar de la lista de vectores del microcontrolador, agregando un PisoVect a cada nombre. Ahora, esta interrupción se genera cada segundo. ¿Qué pasa si queremos ejecutar una acción dentro de un minuto? Simplemente colocaré un contador que aumente en 1. Y cuando sea 60 segundos, por ejemplo, ejecuto la acción que quiero que haga. En este caso, lo voy a colocar para que la generación de actividades suceda cada 3 segundos, para facilitar la muestra del resultado de este código. Creamos una condición que cuando la variable contador sea mayor o igual a 3, es porque ha pasado el tiempo determinado, por lo que indico que la variable contador sea 0 de nuevo. Y aquí coloco lo que quiero que se ejecute, por ejemplo que se cambie el estado del pin 7. Además, dentro de esta función, toca colocar el valor inicial del contador, ya que cada vez que se llama la interrupción por desbordamiento del timer, el contador se reinicia a 0 y no al valor inicial diferente de 0 que establecimos al principio. Por lo que dentro de la interrupción podríamos llamar directamente a la función iniciar o indicar el valor inicial de TCNT1. Ahora, como pueden observar, se ejecuta una actividad cada 3 segundos. Esto puede ser variado, por ejemplo, hacer que se ejecute esta actividad cada minuto o cada hora, pero ejecutando un código principal durante este tiempo. En el puesto número 1 tenemos las interrupciones externas. Estas son más fáciles de usar que las interrupciones internas en Arduino y resultan útiles para ciertas aplicaciones. En este caso, cuando se detecta ya sea un estado bajo, un flanco de subida, un flanco de bajada o cualquier flanco, dependiendo de cómo se configure, se interrumpe el código principal y ejecuta la actividad que indiquemos. En Arduino 1 disponemos solo de 2 de este tipo de interrupciones. En este caso tenemos la interrupción externa 0 y 1. La 0 se encuentra en el pin 2 del Arduino y la interrupción 1 se encuentra en el pin 3 del Arduino. Es decir, cuando por ejemplo exista un cambio de estado del pin 2 del Arduino de bajo a alto, se ejecuta la interrupción por flanco de subida. Para hacer esto, vamos a utilizar la función attachInterrupt con 3 parámetros. El primero indica el pin de la interrupción. En este caso voy a utilizar la interrupción 0 que se encuentra en el pin 2 del Arduino. Así que utilizo la función digitalPinToInterrupt y coloco el pin 2 como parámetro. En el segundo parámetro coloco el nombre de la función que quiero que se ejecute. Como último parámetro, indico el tipo de evento que genera la interrupción, ya sea un estado bajo, cualquier flanco, flanco de bajada o flanco de subida. En caso de que se quiera deshabilitar esta interrupción, solamente vamos a utilizar la función detachInterrupt y en su parámetro indicamos la función digitalPinToInterrupt y el pin de la interrupción que queremos deshabilitar. Seguido de esto, podemos usar la función interrupt para activar todas las interrupciones o la función noInterrupt para deshabilitar todas las interrupciones. Finalmente, creamos la función que queremos que se ejecute cada vez que existe una interrupción. Para ello, creo una función que no devuelve valores con la palabra void. Le coloco el nombre de la función que indiqué en la interrupción y entre corchetes indico lo que va a hacer dicha función. En este caso, voy a cambiar el estado del LED del pin 3. Esta es una implementación sencilla, pero puede ser muy útil en determinadas circunstancias.
tomando en cuenta que las interrupciones se utilizan en eventos que resulten pertinente ejecutarlos con gran prioridad. Y bien, este ha sido el vídeo del mes. Un tanto básico para las personas que ya han estudiado los microcontroladores, pero de seguro podrías encontrar alguna funcionalidad interesante en algún proyecto futuro. Dicho esto, espero les haya gustado. Recuerden que pueden dejar un comentario, un buen like, y si te interesa este tipo de contenido puedes suscribirte al canal. Además, puedes apoyar mi contenido a través de mi sitio en Patreon, y sin nada más que decir, adiós.